buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí en el podcast de Gilgal Nuevo Comienzo, en esta serie de los varones que hemos titulado la serie de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Me acompaña en esta ocasión Aniceto Peña. Buenos días. Buenos días, mejor conocido como Cheto. Aniceto. Así es, para todos, va aquí en confianza. Gracias a Dios hemos tomado esta serie de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, milagros que siguen vigentes, milagros que sin lugar a duda necesitamos cada día, ¿verdad, Cheto? Quizás de una manera u otra, los milagros que requerimos en nuestra vida diaria, a veces no los vemos, pero el llegar, el salir a un lugar y regresar con bien, el tener alimento en nuestra casa, son milagros que nuestro Señor Jesucristo hace día con día, momento a momento. Así es, ¿verdad? Concluimos en el episodio pasado el milagro del ciego de nacimiento. Vimos, fue muy extenso, fue un material bastante completo y vimos ahí las reacciones que había con el mismo que se sanó, y luego las reacciones que hubo con sus papás, las reacciones que también se dieron con las, vamos a decir, las sectas religiosas que había en aquel momento, los fariseos y los saduceos. Pero la verdad es que aquí lo importante es que el ciego veía. Él dice: yo no sé, pero yo antes no veía y ahora lo que sé es que sí veo. Amén, amén. Amén. Hoy vamos a ver otro milagro que sucede después de un gran milagro, que se verá más adelante, pero aquí en Mateo, abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 8, versículos del 28 en adelante, es lo que vamos a ver en esta ocasión, pero nomás como antecedente, antes de que Aniceto lea ahí unos versículos. Jesús estaba predicando la palabra, su ministerio, lo que él vino a hacer aquí a la tierra, enseñando el evangelio. Y de repente ya llegó un momento donde le dice a sus discípulos: preparen la barca, vamos a ir al otro lado. Y en ese lapso se suben y se desató una tormenta que hasta los mismos discípulos, que eran pescadores y eran marinos, o sea, eran dedicados al mar, tuvieron miedo y pensaron que iban a morir. Tan así estaba la tormenta que pensaban que iban a morir. Jesús estaba dormido, ¿verdad? La única vez que se menciona que está dormido. Así es, dormido. Claro, él dormía toda la noche, pero en ese caso, ahí, en esa tormenta, donde pensaban que se iba a partir la barca, de tan fuerte que estaba, él estaba dormido, descansando. Y lo despiertan, y Jesús, que tiene la autoridad y que tiene la soberanía, porque Él es Dios y Dios es soberano, con su palabra calmó esa gran tormenta. Habló los vientos, habló las aguas y se calmaron. Bueno, ese fue el precedente o el antecedente del milagro que vamos a ver hoy. Pero lo que yo quería que pudiéramos ahí es de que Jesús, no crean que dijo: vayamos al otro lado del camino, a ver qué sucede. No, Él ya sabía que lo estaban esperando unos gadarenos para recibir la salvación de sus almas. Y no nomás ellos, sino toda aquella población. Toda aquella población, esos hombres, después del gran milagro en sus vidas, predicaron por toda aquella ciudad. Entonces ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 28. Cheto, por favor, si gustas ahí leer unos versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Así es, ahora continúa eso. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos
se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Muy interesante siempre las reacciones que suceden al momento de presentarse un milagro, ¿verdad? Aquí vemos la situación de unas personas de los cuales tenían demonios y no era un demonio, era que una legión, ¿verdad? Una legión, más que era en una legión de 7,000 demonios. Sí. Las legiones en sí eran 7,000 demonios los que tenían estos par de endemoniados. Sí, entonces eso hacía que ellos vivieran en los sepulcros, eso hacía que estuvieran feroces, dice ahí que eran feroces, nadie podía pasar por ese lugar, por ese camino, mencionan, porque perdían la vida, tenían miedo, ¿sí? Y con tal razón, o sea, cuando nosotros vemos de repente un lugar donde sabemos que existe cierto peligro, dices, ahí no pases después de las 8 de la noche, porque después de las 8 de la noche ese lugar te pueden asaltar o te pueden a lo mejor, no sé, suceder algún peligro. Entonces, la gente prefería no pasar por ahí. La vida de esos hombres estaba destrozada. Así es. No había un sentido para ellos nomás deambulaban, no había razón de ser, la gente no los quería. Qué desastre, ¿no? El detalle, más que nada, no que la gente no los quisiera, no que anduvieran deambulando, porque ellos no estaban en sus juicios cabales. Ellos estaban poseídos por unos demonios. Así es. Porque en la escritura, aquí como nos dice la escritura, salieron del sepulcro 2 endemoniados, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿verdad? Y aquí lo que llama la atención es que estos demonios conocían al Señor Jesús. Correcto. Lo conocían. La población no lo conocía allí. Así es. Quizás había tenido escuchado algo de las sanidades, de los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Inclusive los mismos apóstoles cuando iban cruzando, como lo estaban mencionando más arriba en la escritura, que iban cruzando de Galilea ahí con los gadarenos, ahí en la orilla, y fueron los 2 endemoniados hacia Jesús, y lo importante es que le conocen y saben quién es. Y lo más interesante, le dicen, Hijo de Dios, así es. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos saben, los demonios saben que se les va a llegar su hora, se les va a llegar su tiempo, ¿verdad? Y llaman con Jesús y le dicen, ¿por qué? Oye, Señor, haz de cuenta que le dicen, Señor, aún no es el tiempo para que nos atormentes en el lugar que tienes preparado para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, estos endemoniados ven el acto de cerdos, era un acto de cerdos como de 2,000 cerdos en esa área, y los endemoniados necesitan un cuerpo para habitar. Entonces estos endemoniados no pidieron ir a una persona, porque sabían que, de antemano sabían que Jesucristo iba para liberar, iba para salvar, iba para restaurar, ¿verdad? Entonces, viendo el acto de cerdos, como no pueden estar sin un cuerpo, pidieron ir al acto de cerdos, ¿verdad? Eso es lo que uno dice, caray, ¿cómo va a ser posible, verdad? 7,000 demonios en estas 2 personas conocen a Jesús, y la gente, viendo los milagros de nuestro Señor Jesucristo, lo que se oía, se mencionaba, y más que nada iba a un lugar que no le querían, que no lo amaban, que no conocían, pero lo rechazaban,
Ese era lo más triste de las cosas, ¿verdad? Pero fíjate, aquí lo interesante es que al momento de que Jesús dice vayamos al otro lado, porque si vamos, este mismo evento está en el Evangelio de Marcos capítulo 5, y en el Marcos 5:1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió de la barca. Entonces, Jesús dijo, vayamos al otro lado. ¿Sí? También está en Lucas 8, y en Lucas 8 dice, vamos al otro lado. Él tenía un objetivo. El objetivo de él era ir a liberar de los demonios a estos gadarenos. Así es. Ese era su objetivo. No era pasearse, no era nada más cruzar el mar, no era nada más el liberarlos de la tormenta, porque Jesús, también así como tú lo dices, los discípulos dijeron cuando calmó el mar y el viento, dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen, no lo conocían. Pero en cambio, como tú dices, los demonios al ver a Jesús, hijo de Dios, lo reconocen perfectamente. Entonces dices tú, caray, entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Jesucristo es Dios, Dios hecho carne, es el Hijo de Dios. Entonces, es triste a veces que nosotros como humanos no reconozcamos la autoridad de Dios sobre todo. Exactamente. Sobre todo, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el mar, sobre las aguas. Dios tiene toda la autoridad. Pero Dios iba tras la salvación de estos endemoniados. En Marcos capítulo 5, versículo 15, ahorita antes de empezar aquí, Cheto me ayudó a encontrarlo, dice, vienen a Jesús y le ven que esos que habían sido atormentados del demonio y que habían tenido la legión sentados, vestidos y en su juicio cabal. Todo el pueblo, cuando vio que los cerdos se desbarrancaron al agua, que los apacentaba se fueron a la ciudad a informar lo que había pasado, vinieron a ver a Jesús y vieron que esos atormentados ya estaban ahora sentados, dice aquí, no feroces como antes, estaban sentados, vestidos en su juicio cabal. Y eso es lo que sucede cuando Cristo llega a nosotros, nos transforma, ¿verdad? No tan solo nos informa, sino nos transforma completamente. Estas personas fueron transformados completamente. Ya no eran los que andaban ahí desnudos y queriendo asustar a la gente y quizás dañándola, aventando quizás lo que encontraban, sino ahora ya estaban sentados, vestidos, porque estaban desnudos antes, y en su juicio cabal. Entonces eran otros. Y Jesús les pide, porque ya vamos a terminar con esto, dice que ellos le dijeron, le rogaban que entraran con él a la barca. Jesús ya se regresa, ¿verdad? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús, hermanos, puede hacer grandes cosas contigo y que todos los que te conozcan se maravillen si tú dejas actuar a Jesús. Y esta es la invitación, Cheto, ¿verdad? Así es, fíjate, hay parte de la porción de la palabra nos dice Dios en Timoteo, no recuerdo el pasaje, dice Dios en su palabra, dice, para todos aquellos que contradicen a la verdad, dice que hay que hablarles con mansedumbre, por si quizás Dios tenga misericordia, les perdone, ¿verdad? Y conozcan la verdad y sean liberados del demonio, del cual están sujetos a su merced. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo con unos gadarenos que no estaban en su juicio porque estaban endemoniados, y el Señor en su misericordia fue a la otra ribera, a la orilla, a encontrarse con estos para que hallasen misericordia del Señor y liberarlos de estos demonios. Qué maravilloso es. Pero más adelante dice que toda la gente vino, ¿verdad? Y oyeron lo que se había hecho y vieron a los gadarenos en juicio cabal. Y al Señor Jesucristo
lo rechaza. ¿Cuál fue el motivo que lo han corrido? Si ven el milagro de 2 personas que ya fueron salvas, liberados, o fue el acto de cerdos. ¿En qué está puesto su mentalidad? ¿En las riquezas? ¿En su sustento? Por causa de esos de los cerdos que murieron, que se precipitaron al mar y no vieron el milagro de Dios, de esos 2 gadarenos que el Señor liberó de los demonios. ¿Dónde está nuestra convicción hoy en la actualidad? ¿Cuál es nuestro Dios? Dice Dios que el mal de todas las cosas es el amor del dinero. Y muchas veces rechazamos al Señor. Lo dejamos o no vamos a los pies de Jesús porque no tenemos fe en Él. Pensamos en la riqueza, pensamos en la abundancia, pero no pensamos en aquel que dejó todo, su trono y su gloria, para venir a sufrir, para morir en la cruz, derramar su sangre en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida eterna, porque Jesús es la vida, es el camino, Él es la verdad, es la vida, y es el único bajo el cielo, dado a los hombres, en que uno puede ser salvo, hermano. Amén. Muy bien, pues con esto concluimos, ¿verdad? Concluimos con esta reflexión. En Decápolis, que era donde estaban ahí estos gadarenos, hubo personas que rechazaron a Jesús y hubo personas que aceptaron a Jesús. Esos endemoniados lo aceptaron y sus vidas fueron transformadas. Mas otros dicen que le dijeron que se fuera, lo rechazaron. ¿Tú a qué equipo quieres pertenecer? ¿A los que rechazan a Jesús o a los que aceptan a Jesús en sus vidas para que sea transformada? Esos hombres fueron y predicaron el Evangelio porque sus vidas fueron transformadas. Entonces te invitamos a eso, te invitamos a que abras tu corazón a Cristo, que le permitas que Él te transforme y que ahora seas un hijo de Él, ¿verdad? Amén, amén, amén. Dios te bendiga y nos vemos aquí en el próximo episodio. Gracias.